Se nos dan tres polinomios y se nos pide que determinemos el mejor nombre del polinomio, el coeficiente principal, el término constante y el grado del polinomio. Todos estos son polinomios, pero según el número de términos, tenemos un nombre más específico para el polinomio. Entonces, para x más 9, porque tenemos dos términos conectados por suma o resta. El mejor nombre para este polinomio es un binomio. El siguiente polinomio es un término único, por lo que el mejor nombre para esto es un monomio. Y nuestro tercer polinomio tiene tres términos, y por lo tanto, el mejor nombre para este polinomio es un trinomio. A continuación, queremos determinar el coeficiente principal. Un coeficiente es un número que multiplica una variable. El coeficiente principal es el coeficiente del término con el grado más alto en el polinomio. Mirando x más 9, x tiene grado 1, 9 tiene grado 0. Entonces x al primero es un término principal, y dado que podemos escribir x como 1x o 1 veces x, el coeficiente principal es 1. Para nuestro monomio, por supuesto, es solo un término, por lo que este es el término principal. Y dado que 3x al quinto significa 3 veces x al quinto, el coeficiente principal es 3. Mirando nuestro trinomio, el término de grado más alto con grado 8 es el primer término. Entonces 4x al octavo es el término principal, y 4x al octavo significa 4 veces x al octavo, entonces el coeficiente principal es 4. Un término constante es un término sin factores variables y también tiene un grado 0. Entonces, mirando x más 9, el término constante es 9. Para 3x hasta el quinto, no hay un término constante, lo que significa que el término constante tendría que ser 0. Y finalmente, para nuestro trinomio, el término constante es 7. El aviso 7 no tiene factores variables y tiene un grado 0. Y finalmente, el grado del polinomio es el grado más alto de cualquiera de los términos en el polinomio. Entonces, para x más 9, el término de grado más alto es el primer término x con grado 1, y por lo tanto el polinomio tiene grado 1. Por supuesto, para el monomio, solo hay un término, que tiene grado 5 porque tenemos x para el quinto. Entonces, el grado del polinomio es el grado 5. Y finalmente, para nuestro trinomio, el término de grado más alto es el primer término con grado 8. Y por lo tanto, el grado del polinomio es 8. Espero que les haya resultado útil. _6F4AFA76B263